qué los rusos tienen un sentimiento de cuidarse frente a los nazis. Históricamente nos han contado que la Segunda Guerra Mundial lo hemos visto en muchísimas películas, ¿verdad? En las películas de Hollywood hemos visto que Estados Unidos ganó la Segunda Guerra Mundial y que gracias a que America intervened in that Second World War, they won. And we have the privilege of the democracy, which is the best political system around the world. Pero resulta que eso es falso. La guerra no la ganó Estados Unidos. Por el contrario, casi pierden la guerra. Y quienes sacaron adelante esa guerra fueron estos señores que pusieron bastantes millones de personas fallecidas. Miren, les invito a que vayan al canal de La Vida en un Gráfico. Les comparto una parte de ese video de nuestros amigos del canal de La Vida en un Gráfico. Vean qué interesante forma didáctica de hacer las cosas. Les comparto las muertes que tuvieron en la Segunda Guerra Mundial. Miren, vean en pantalla esto que les estoy mostrando a continuación. Estamos en 1942, estamos en el 15 de febrero del 42. ¿Cómo iba la guerra? ¿Quiénes estaban perdiendo más vidas humanas en la guerra? Para 1942 ya había chocado la Unión Soviética en contra de los nazis. Para 1942 ya teníamos 11 o 12 años de invasión de China continental por parte de las tropas japonesas, pero principalmente llevaban 5 años de los ataques a Manchuria por parte de las tropas japonesas. Ya habían entrado los alemanes también en Polonia, ya iban demasiado muertos. Esto es 1942, cuando también Estados Unidos decidió atacar a Alemania. Recuerden, ustedes dirán, oye, profe, ¿y por qué la India también ponía tantos muertos? Porque la India peleaba por las tropas, era una colonia británica, entonces los indios ponían también muchos muertos. Vean ustedes, entonces les estoy compartiendo esta que ahorita se va a empezar a mover. Esta información es extraída del canal de La Vida en un Gráfico para que nuestros amigos también se den a conocer. Vean entonces cómo corre el botón. Durante todo el 42, los que más muertos pusieron son los chinos. La Unión Soviética detrás. Vean la velocidad en la medida que se enfrentaban a los nazis, que los nazis incursionaban a la Unión Soviética, por ejemplo, para el verano, en junio del 42, vean la cantidad de muertos, de bajas brutales. Los 4 primeros eran China, en el Pacífico, bajas producidas por Japón, después la Unión Soviética con casi, o sea, terminó el año 42 con 9 millones de muertos, 9 millones 800,000, 900,000, casi 10 millones de muertos en 1942. Cuando se termina 1942, prácticamente la Unión Soviética está alcanzando a China en el número de muertos ocasionados por los nazis. Ahí estamos en enero 4 de 1943. La Unión Soviética termina con 11,300,000 muertos, China termina con 15 millones, Polonia casi alcanza los 4 millones, es el tercer país con más muertos, y Alemania también ya para entonces tiene 2.6 millones de muertos. Indonesia, que peleaba también por los Países Bajos, 2.2 millones de muertos, porque miren, los europeos casi no hablan de los muertos de las poblaciones de otros continentes, pero vaya que también perecieron bastante. Esto es 1943. Vean cómo sigue el desenlace. Vean cómo va. Estados Unidos no se compara los 11 o 12 millones que para el 43 llevaban los soviéticos, 12 millones, mientras Estados Unidos solo tenía 78,000, 80,000 muertos. En las películas casi nos hacen creer que son los estadounidenses los que más muertes tenían en la guerra porque bombardeaban y los bombardeaban los terribles nazis. Pero ustedes observen cómo los soviéticos, a medida que pasa el 43,
que se dan las batallas de Leningrado, Stalingrado, aunque le van causando bajas a la Alemania nazi, que la atacan por el frente del oriente, mientras que Reino Unido y Estados Unidos la atacan tanto por el lado de Italia como por el lado de Europa occidental. Pues miren, ya para 1900, finales de 1943, aquí estamos en octubre, ya se alcanzaron a China en el número de muertos, 16 millones, de tal suerte que va a terminar el año de 1943 superando a China en el número de muertos por las batallas tan sangrientas que tenían con los nazis. Si estamos claros en esto, rebasan a finales del 44, se da una guerra salvaje entre los nazis y los soviéticos. Los rusos, obviamente, en Ucrania, en Bielorrusia, en otros países bálticos, dan una batalla titánica, una batalla brutal en contra de los nazis que veían a los eslavos como seres inferiores. Esto en palabras del propio Himmler, pero que no dista mucho de lo que pasa también hoy en día con Estonia, Letonia, Finlandia. Y Polonia está en cuarto lugar ya para el 44. Acá ya habían pasado las conferencias de Teherán este año de 1944. También se da la reunión de Bretton Woods. También se da la carta, el borrador de la Carta de Oakland, que después va a ser la Carta de Naciones Unidas. En este año, en el 44, se crea el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, Banco para la Reconstrucción, y también el General Agreements on Tariffs and Trade, el GATT, el Acuerdo General de Aranceles. Pero mientras Estados Unidos, que tiene muy pocas bajas en comparación a la Unión Soviética, a China, a Alemania, a Polonia, incluso a Japón, ellos van a reconstruir el orden mundial casi sin pérdidas, pero vean la Unión Soviética, la cantidad de muertes que va teniendo. Mientras en Occidente se dedicaban en Estados Unidos a irle construyendo el orden financiero, el orden político, el orden geopolítico internacional, la Unión Soviética en su guerra salvaje en contra de los nazis para repelerlos, porque recuerden ustedes que los nazis entraron con todo y no respetaban a nadie. Entonces, la Unión Soviética le impuso varias bajas a los alemanes, pero vean también la cantidad de muertos que había por la pobreza, por la hambruna, por los grandes sitios, por las enfermedades, por la desigualdad económica que había. Pues prácticamente vemos cómo Alemania, la Alemania nazi, fue sumando bastantes pérdidas, pero miren la cantidad de pérdidas a las que sometió la Unión Soviética, ¿no? 22 millones, 23. Va a terminar el año 1944 con más de 23 millones de muertos, mientras que Alemania lo va a terminar, ahí estamos a 11 de enero de 1945, mientras que Alemania lo va a terminar casi con 8 millones, China con 19 millones a manos de los japoneses, Polonia, que fue un escenario bélico entre Alemania y la Unión Soviética, primero con el ejército nazi y después con el ejército rojo, que trapeaban ambos países, ambos ejércitos con Polonia, y de ahí se entiende también la animadversión de Polonia hacia la Unión Soviética, aunque lo que no se entiende es cómo Polonia tiene grupos también pro-nazis. Y en el 45, chéquense las cifras tan espantosas, porque todavía en el 45, la Unión Soviética tiene una increíble cantidad de bajas, de muertos, que pasan de tener poquito más de 23 millones a inicios del 45, y a pesar de que ahora hicieron retroceder a los nazis, empiezan a llegar ya para entonces
derrotan a los nazis. Aquí estamos en junio de 1945, cuando ya se está incluso organizando la conferencia de Potsdam. Y aún así seguían teniendo bajas los soviéticos. Acá venimos en las conferencias de Potsdam, ya llegaba la Unión Soviética con casi 25 millones de muertos, China con 19, casi 20 millones, y los nazis pues casi con 9 millones de bajas, Polonia con 5.5 millones de bajas, y prácticamente, si ustedes se fijan, Estados Unidos apenas iba a rebasar los, no llega ni a 500,000 muertos. Así queda aproximadamente el saldo de muertes en la Segunda Guerra Mundial, cifras aproximadas del The National World War II Museum, para que se den una idea, pues, de por qué incluso es tanta la rusofobia que siempre se habla del holocausto de los judíos, de 6 millones de muertos, pero nunca se habla de los 24 millones, de entre 24 y 27 millones de muertos soviéticos en la Segunda Guerra Mundial. Siempre nos machacan el holocausto de 6 millones de seres humanos, que no es poca cosa, pero nunca nos hablan del holocausto japonés en contra de los chinos, hasta de 20 millones de seres humanos. O de que murieron casi 6 millones de polacos también. O de los muertos no europeos, ¿no? Como los 4 millones de Indonesia, los 2.5 millones de indios, los 1.5 millones de Vietnam, que en ese tiempo se le conocía también como Indochina. Dice por aquí Adriana Pérez Rosas: profe, yo leía a Ayn Rand de joven, muy famosa en Estados Unidos y muy influyente, antirrusa y anticomunista. De acuerdo a como las pintan, los rusos se la pasaron violando mujeres blancas durante la Segunda Guerra Mundial. Pues imagínense, en la Segunda Guerra Mundial y en la Primera Guerra Mundial incluso se habla de hasta de canibalismo. Pero obviamente en las películas pues eso no sale. Pero imagínense que hablan de que efectivamente los rusos violaban, cómo alimentan los sentimientos antirrusos. ¿Sí me explico? Bastante consistentes. No hablan del millón de muertos de filipinos, del millón de muertos de gente de los Balcanes. Casi no se habla. Siempre pensar en la Segunda Guerra Mundial y luego te dicen el Holocausto y 6 millones de judíos. Sí está bien, hay que llorarles. Sí está bien, hay que pedirles la paz al mundo. Pero 24 millones de soviéticos, la mayoría de ellos rusos, pues estaban obligados a ganar la Segunda Guerra Mundial a ese costo. Es decir, murieron 3 veces más rusos que alemanes, por ejemplo. Y, por ejemplo, vean, la derrota de Japón se saldó con 3.100.000 muertos, pero 20 millones de chinos. O sea, 7 veces, murieron 3 veces más soviéticos que alemanes y 7 veces más chinos que japoneses, para ponerlos en esos términos.